Hola, bienvenidos a Agro24, su programa de agricultura, en este programa especial que vamos a hacer con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra mañana viernes. Nos hemos venido hasta Adra, hasta este enclave donde mañana se va a celebrar una jornada muy especial de la mano de Feral. Por eso nos acompaña José Antonio Fernández, presidente de la Federación de Regantes de Almería. José Antonio, bienvenido. Bien hallada. Bueno, decía que nos hemos venido hasta enclave. Madre mía, qué bonito esta alcolera de Adra para hacer esa jornada del Día Mundial del Agua. Pues sí, la verdad es que es un paraje único, ¿no? Histórico, ¿no? De lo poco que hay en la provincia, pero sí, Adra, un municipio histórico, con mucha historia de cientos y cientos y quizás miles de años. Esa ciudad milenaria como es Adra. Y bueno, pues es que la celebración del Día Mundial del Agua, desde Feral hace ya mucho tiempo que la venís rotando por toda la provincia de Almería. Sí, hasta ahora hemos tenido el criterio de cada año pues escoger una provincia, un municipio. Y sí, hemos rotado desde Adra, Ejido, Vícar, Huercalovera, creo que el año pasado, Huercalovera, ¿no? Cuevas, y bueno, de momento estamos con ese criterio, mientras que no lo cambiemos y hagamos otro criterio, aunque sí es cierto que me gustaría también en algún momento hacer algo a nivel andaluz, pero bueno, nuestra federación sabes que es de Almería, y es de Almería puesto que nosotros tenemos algo distinto al resto de España y en su día pues hubo compañeros que se vieron obligados a hacer esta federación de regantes pues para defendernos un poco entre la provincia, el desierto de Almería y el resto de España. Pues bueno, yo creo que hasta ahora hemos hecho buena labor y en eso vamos a seguir, pero sí es cierto que muchas veces cuando quieres que subir un escalón ya Almería no se queda un poco pequeña, pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando por Almería, que es nuestra tierra, y seguir reivindicando cada año con nuestras posibilidades pues este día y concienciar un poco a la sociedad con las campañas de radio que estamos haciendo y en toda la prensa, pues de eso, que el agua es un bien escaso y hace mucha falta. Con esa canción que hemos buscado por ahí, que además está que pega mucho, y como dice, el agua es vida, cuídala. Totalmente. Bueno, es cierto que, además lo decía la consejera, también la abderitana Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, el pasado lunes en esa inauguración de los terciarios del terciario de Ejido, decía que la provincia de Almería, a la que bien conoce, y Málaga son las dos provincias que más han sufrido los efectos de la sequía, del cambio climático. Es verdad que nosotros, el problema del agua en la provincia de Almería es un problema estructural. Ahora se habla mucho de agua con el cambio climático por todas partes y parece que el problema sea de ahora. Para nosotros el problema viene de hace mucho tiempo y por eso también pues hemos pues tenido ese ingenio para hacer cada vez más efectivo y más eficiente el uso que nosotros hacemos de cada gota de agua. Yo un poco creo que Málaga y Almería quizás somos algo distintos. A lo mejor ahora estamos en una situación similar, pero quizás distinta, porque bueno, Almería ha sido seca muchos años antes que Málaga, décadas. No, aquí sabemos lo que es el problema desde hace mucho. Hace ya más de 50 años tuvimos que empezar poniendo riego por goteo porque no nos faltaba agua, y eso no lo hizo nada más que Almería. Y hemos llegado aquí en una situación más o menos buena gracias a ese esfuerzo y ese trabajo que se lleva haciendo más de 50 años. Sí. No nos equivoquemos. Todo lo que es las comarcas de Níjar y el Poniente, que apostó en su día más o menos por un modelo de invernadero, cultivo bajo plástico, se apostó por los acuíferos, luego por las desaladoras. Tenemos este modelo, creo que ha sido el más exitoso, gracias pues, a eso, a los 50 años que llevamos trabajando el tema. Y bueno, luego tenemos la zona de la Almanzora, que en su día le llegó el trasvase del Tajo Segura, y vieron cómo cambiaba aquello, como lo que era un desierto, fue una revolución. Claro, primero fue lo de colonización, donde se hizo el plan de colonización allí en
en Huercalovera, y cuando ya se estaban quedando sin agua les llega el Tajo Segura y dice, esto es un boom, esto es algo nuevo. Eso que tuvo luego, pues que ellos apostaron por lo que les estaba yendo bien, y fueron los trasvases, y entonces hicieron el trasvase del Negratín, que ahora por desgracia pues lleva más de 2 años sin aportar ningún agua. Son 50 hectómetros cúbicos de derechos que tiene en la zona de la Almanzora, y bueno, también ha habido una serie de despropósitos, ¿no? Puesto que también para complementar el agua se le hace una desaladora de 20 hectómetros cúbicos, como la de Villaricos, y en 2012 después... La desaladora fantasma. Fantasma de la vergüenza, ¿no? También. Después de 2 meses más o menos que se había puesto en funcionamiento, viene la ría aquella y se la inutiliza. Y claro, luego hoy día tengo que hacer una reivindicación, que no es porque no hayamos tenido reuniones con la administración y le hayamos insistido, nosotros como federación, los regantes de aguas de Almanzora, que también las han tenido y las tienen mensuales, y reivindican, pero sí es cierto que este despropósito no puede seguir más, puesto que yo creo que hemos tocado ya más que techos, y es que después de 12 años no puede seguir esa desaladora sin seguir aportando 1 metro cúbico a la comarca. La necesidad ya no es grande, es grandísima, son más de 5.000 hectáreas que se dejan de plantar en la comarca. La necesidad es que ya no se están plantando. Efectivamente, y eso son agricultores, una sociedad emprendedora que ha crecido mucho y no se merecen, la verdad es que la Almanzora no se merece lo que está pasando con ellos en materia hídrica. Por lo tanto, hoy, vísperas Día Mundial del Agua, hay que hacer esa reivindicación y decir a las administraciones que lo de la Almanzora, como dice, basta ya, vamos a ponernos a trabajar en serio y no dilatar más ese tema, porque es insoportable ya para la comarca. Bueno, está destruyendo mucho empleo y bueno, pues afectando a muchas familias. Yo quería preguntarte, José Antonio, porque mañana tenéis esa jornada precisamente aquí en Estado de Salones que tenemos nosotros detrás. Se va a hablar mañana mucho de gestión, se va a hablar también de, bueno, pues de la calidad del agua, de esos bueno, pues aspectos que hay que tener en cuenta en lo que se nos viene por delante con este cambio climático. Sí, mañana queremos enfocar sobre todo lo que puede ser cooperar entre nosotros, la cooperación, eso es lo que puede ser la gobernanza del agua. Son temas muy importantes que hay que poner de manifiesto y queremos en este día pues hablar de ello. Cooperar, compartir, lo mismo, infraestructuras pueden ser, conocimientos, todo esto es muy importante, y es tan importante como tener, o sea, cuando se coopera, los resultados son mucho mejores que cuando cada uno vamos por nuestro lado. Eso está demostrado aquí en la comarca del Poniente, que la cooperación que estamos llevando a través de la Junta Central de Usuarios, pues nos está llevando a que estamos optimizando los recursos con el objetivo de mejorar la masa de agua. El acuífero inferior en la comarca está en muy mal estado, como sabe todo el mundo, y esta cooperación que está habiendo pues nos hace pues, que la desaladora desde el minuto 1 está al 100%, que ahora que vamos a disponer próximamente agua de los EDAR, cuando hagamos la infraestructura tenemos un compromiso desde el minuto 1 al 100%, y eso no está ocurriendo en otras partes. Por eso queremos poner de manifiesto la importancia que tiene cooperar, y pondremos otros ejemplos, por ejemplo, bajo Andarás, que el no tener una Junta Central de Usuarios hace que muchas veces el agua regenerada no haga falta y no se esté utilizando y se esté tirando al mar, cuando en otras épocas del año les falta. Por lo tanto, si ellos pudieran controlar la gobernanza allí,
después, cuando hay agua, dice, oye, pare usted el pozo, reserve ahí, que ahí ese agua ahí no molesta a nadie, y cuando no haya, pues tiramos del sondeo, que es lo que estamos usando en otras, por ejemplo, en la masa de agua del poniente. Y este tema es muy importante, muy importante, y sobre todo hacer entender que no podemos tener desaladoras paradas y seguir cogiendo agua del acuífero. Lo primero son las aguas alternativas, y como último recurso y estratégico son las aguas subterráneas. ¿Cómo ha cambiado la película? Pues sí, ha cambiado la película mucho, pero creo que aunque comparemos, por ejemplo, hablamos de precio de agua, el precio que estamos pagando aquí en la comarca en torno a 50 céntimos, 40, a lo mejor en algún sitio hasta 60 céntimos el metro cúbico, creemos que tenemos una agricultura que puede pagar eso, ¿no? Claro, luego nos comparamos con el resto de aguas de España, donde pagan 2-3 céntimos el metro cúbico, y decimos, oye, pero es que la competencia, ¿no? Por ejemplo, en invernadero no vamos a tener ese problema, pero sí que lo podemos tener en lechuga. No, efectivamente. Cuando coges una lechuga que la mayor partida del agua y para la paga 3 céntimos o a 50 céntimos, pues la competitividad no es la misma. Efectivamente. No obstante, Almería tiene una capacidad muy grande, la hemos demostrado, tanto en cultivos bajo plástico como en cultivos al aire libre. Y creo que vamos a seguir así, y eso es lo que nos hace ser competitivos. ¿Vamos a conseguir lograr tener una red para el intercambio puntual de agua? Eso es muy complicado. Ya, mira, muchas veces ya hablar del plan hidrológico de 2001, si vino agua del Ebro, si dejó de venir, traernos agua de Rules, o si vamos a traer o no vamos a traer, si no son capaces ni la gente de la costa de Granada usarla ellos mismos. Nosotros tenemos que en la provincia de Almería ver cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros recursos necesarios, que podamos disfrutar de ellos desde la misma Almería, y si hacemos eso, que yo creo que ya está planteado en el plan hidrológico de la cuenca, y eso de aquí a 2030 Almería puede tener el antes y el después, y seguir siendo quien es Almería, no un milagro, sino el esfuerzo de tantos agricultores y agricultoras, de tantas familias que son los que han crecido esto no es ningún milagro, es el trabajo de mucha gente, de varias generaciones ya. Por lo tanto, si a este trabajo que se inició, que lo tenemos ahora en un nivel muy bueno, le garantizamos el agua, yo creo que Almería será imparable, no los 60 años que llevamos, y los 60 próximos también, seguro. 2030, que al final pensamos en 2030, decimos qué lejos está, pero al final lo tenemos aquí al lado, ¿eh? En materia de agua, hablar de materia de agua de 5 o 6 años es como hablar de otra cosa, no sé, de arreglar una finca en 3 meses. Lo mismo es 6 años que 3 meses. Dicho de esa forma, ¿no? Un poco de aquí. Pero que sí, que hay que trabajar. Las obras son muy lentas, las administraciones son muy lentas. Sí, sobre todo los procesos, y sobre todo el tema de los informes medioambientales, que sabemos que son muy lentos. Es un cúmulo de cosas grandísimo, y está visto. Y eso, pues, si nosotros ahora necesitamos nuevas desaladoras, pues entre que ahora están en el plan hidrológico ya... En el de Cuenca. El plan de Cuenca. Pues hasta que se terminen, pues pueden pasar 10 o 12 años. Sí. Pero bueno, el principio ya está. En los planes de Cuenca ya lo pone, que se va a hacer una desaladora nueva en el poniente, por ejemplo. Sí. Y ahora pues hay que empezar a iniciar los trámites, los pasos, uno a uno, y a ver si dentro de 10 años, o 8 mejor, tenemos esa desaladora, esa segunda desaladora, aparte de la ampliación que va a haber de la primera. Bueno, ¿qué más cosas van a suceder mañana en esta jornada que tenemos prevista aquí? Bueno, principalmente lo que hemos hablado es poner de manifiesto lo que te digo,
lo que puede ser la cooperación en materia hídrica. Este año la ONU dice que agua por la paz, y es verdad que si lo analiza, la falta de agua crea guerras. Bueno, y se hace negocio de ella. Y el exceso de agua crea la paz. Eso está claro, ¿no? Y eso, pero bueno, aparte vamos a tener dos ponencias, una de la Cátedra del Agua, que también hablará de sostenibilidad. Con José Antonio Salinas. Con José Antonio, y también Alberto Urea, un biólogo. Muy interesante lo de Alberto, porque al final, ciertamente, se necesitan árboles para fijar el agua a la tierra, ¿no? Efectivamente, nosotros es que queremos apostar por ahí, desde la Federación ya llevamos muchos años hablando de esto, pero quizás ahora, mejor con la Cátedra del Agua y eso, quizás le vamos a pegar un empujón, ¿no? Quizás es que estamos decididos a pegarle un empujón a ese tema, porque no nos damos cuenta, pero la esponja que es Sierra de Gádor, no la vertiente de Sierra Nevada, si toda esa sierra se hace una repoblación autóctona con los matorrales, árboles, pinos, lo que sea adecuados, con un buen estudio, claro. Con un buen estudio, nosotros estamos convencidos de que, porque poco a poco nos han ido convenciendo biólogos, técnicos, ingenieros, y que esto puede haber un antes y un después en esta comarca, porque lo que son todas estas cosas, los matorrales, abetos, este tipo de que es con los que se puede repoblar, fijan agua, y porque la humedad claro, ya no solamente que fijen agua, es que además evitan que ese agua resbale y vaya llevándose los nutrientes que tiene la tierra. Efectivamente, va a cuidar también del paraje, va a cuidar de eso, va a fijar, va a filtrar. Es verdad que ellos van a consumir algún agua, pero está demostrado ya en donde se ha hecho lo que queremos hacer aquí, por ejemplo en los montes de Málaga, que ya hay más de 5.000 hectáreas de repoblar, y se ha demostrado cómo allí llueve más, cómo hay menos inundaciones en Málaga. Todo eso está demostrado. Entonces, eso es lo que queremos hacer en el poniente, que esta Sierra de Gádor, que es inmensa, poder hacer una repoblación para que fije agua, para que no haya grandes correntías y puedan filtrar al acuífero. Eso es un objetivo que creo que en los próximos meses se va a hablar de ello, en que nosotros lo iniciamos con este Día Mundial del Agua, porque estamos decididos, la cátedra que tenemos con la Universidad de Almería, a dar pasos en ese sentido. Bueno, y además creo que va a haber algún homenaje también, ¿no? Bueno, lógicamente, aparte de dar a las comunidades regantes de este municipio de Adra, pues bueno, un pequeño reconocimiento a la labor que han tenido estos años las comunidades. Sí es verdad que en los últimos días, cuando vinimos a empezar a hacer la preparatoria del Día Mundial del Agua, pues nos enteramos que un gran compañero, José López, presidente de la Comunidad del Río de Adra, tantos años, y miembro de la Federación de Regantes desde el principio, pues que se jubila, ¿no? Ya el hombre ya ha cumplido, la verdad, con creces su trabajo a la sociedad desde el agua, y bueno, queremos darle un pequeño homenaje, aprovechando que el Día Mundial del Agua se celebra en su municipio, pues tener un pequeño reconocimiento a su labor, por supuesto. Pues una jornada muy interesante la que va a haber aquí, desde las 10 de la mañana. Desde las 11:30. 11:30. No vamos a ponernos muy pesados con la gente. De 11:30 a 2 tenemos la jornada. Muy bien, aquí se va a poner esto, bueno, mañana de bote en bote no, va a ser una jornada además muy interesante, porque yo creo que los temas además son necesarios abordarlos mirando al presente y mirando al futuro. Bueno, hay que decir también que vamos a tener una mesa redonda con las personas que más saben de agua en esta provincia, que vamos a tener a Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios de la Almanzora, Antonio López, con agua depurada, es una de las personas que más ha gestionado también, José Antonio Pérez, de aguas regeneradas bajo Andará igual, Manolo García Quero, por todo lo que hemos hablado
de la Junta Central de Usuarios del Poniente y en todo lo que somos pioneros también va a intervenir, y Juan Manuel Vidaña también por la Junta Central de Usuarios de Adra. Creo que estas 5 personas son gente más que autorizada para hablar al más alto nivel de agua en la provincia, y vamos a hacer también una reflexión en ese sentido que va a estar muy bien, de verdad. Bueno, pues algunos de esos protagonistas vamos a tener nosotros hoy en nuestro programa, así que no se marchen porque enseguida van a poder escucharlos y verlos. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por hacer este programa con motivo del Día Mundial del Agua. Pues seguimos hablando de agua en solo un minuto. Pues continuamos en este espacio maravilloso en el que estamos pues para celebrar además mañana el Día Mundial del Agua. Dentro de un ratito comienza ya a celebrarse esa jornada en estas instalaciones organizada por Feral y por el Ayuntamiento de Adra, y precisamente pues nos acompaña el alcalde de Adra, Manuel Cortés, que además también es el presidente de la Junta Central de Usuarios de Agua de aquí del municipio de Adra. Y tenemos que hablar de lo importante que es nuestro agua para nuestro campo y para la vida en general. Manuel, bienvenido. Bien hallado, aquí en este marco incomparable, como maravilloso, te has dicho. Maravilloso el sitio donde estamos. La verdad es que sí, tenemos la suerte de poder disfrutarlo, todos los vecinos y vecinas de Adra, pero además todos los que nos visitan y vienen aquí a verlo, a disfrutar de estos jardines, de este edificio, de esta arboleda, la historia que Adra es uno de los 4 ingenios azucareros que a lo largo de la historia se han instalado en Adra, y nos queda que hemos tratado de conservarlo en las mejores condiciones, y como ves, pues creo que es digno de visitarlo. Totalmente, además que los jardines son maravillosos, ¿eh? Seguro que tendrán la oportunidad también de verlo los espectadores, los jardines que hay aquí a la espalda. Bueno, celebramos el Día Mundial del Agua mañana y tenemos que hablar de agua, que es un bien fundamental para la provincia de Almería, ya no solamente para la vida en general, sino sobre todo pues para nuestro principal motor económico en la provincia de Almería, como es la agricultura, ¿no? Por supuesto, un bien fundamental hasta el punto de decir que el agua es vida, y efectivamente el agua es vida para los agricultores, para nuestra agricultura, pero también para todas las personas en general. Cuando el lema de este año es agua para la paz, la verdad es que va completito en el sentido de que abarca todo, no solamente a nivel aquí de la provincia de Almería, sino a nivel mundial, que tenemos que concienciarnos que hay que cuidar nuestra agua, hay que proteger, porque hay que protegerlo, realmente la palabra es, pero yo creo que esa, el agua, pues porque cuando se nota lo que es la falta de agua, precisamente es cuando la echas de menos y cuando te das cuenta de la importancia que tiene. Así y aquí ya lo todo, estamos, ¿no? Cuando se pierde es cuando te das cuenta de lo que tenías, ¿no? Siempre, en la provincia de Almería en general, por las condiciones climáticas que tenemos y por la necesidad de agua que a lo largo de nuestra historia hemos tenido, estamos concienciados de que el agua es necesaria y que el agua es imprescindible. Y además, siempre que hablamos con los agricultores y siempre que hablamos de agricultura, sacamos a relucir que efectivamente eso no son hechos subjetivos, o no son datos subjetivos, mejor dicho, son hechos objetivos. Es decir, cuando se habla de que una gota de agua aquí da un rendimiento muy superior al aprovechamiento de una gota de agua en cualquier otro lugar, eso quiere decir que estamos muy concienciados del tema de que el agua esa huella escasa, hídrica, ¿no? de 20 veces menor que en otros sitios. Evidentemente. Bueno, ¿y cómo estamos en Adra en materia de agua? Bueno, en Adra pues estamos pues como en todo el Poniente, con la necesidad de aprovechar cada una de las oportunidades que se nos ofrezcan para tener agua, porque sigue siendo escaso aquí en Adra también. En Adra, el agua, nosotros necesitamos agua, y además necesitamos agua de calidad también, no solamente para los agricultores, sino también para el agua potable. Estamos hablando de agua, estamos hablando de agua en general, ¿no? Y sí es verdad que nuestros agricultores están haciendo lo posible dentro de la Junta Central de Usuarios, estamos trabajando para hacer lo necesario para tener la posibilidad de disponer de cualquier manera de todo el agua que venga, bienvenida sea, ¿no? Para nuestra agricultura, y por supuesto hacerlo en las mejores condiciones, porque como digo, el agua que tenemos aquí es escasa, nuestra masa de agua está en unas condiciones en las que hay que cuidarla, pero efectivamente, y además tenemos que tener en cuenta que el agua no es de la calidad que nosotros querríamos, por tanto tenemos que mezclarla. Son dos cosas que tenemos muy en cuenta desde la agricultura
captura de Adra, y son dos cosas por las que estamos luchando intensamente. Desde esos 3 hectómetros, esos más de 3 hectómetros del pantano de Benina, por los que veníamos luchando de forma histórica y que no han sido reconocidos, bueno, todo el agua que venga bien de desalación, otro tipo de agua, tenemos que tener conciencia de que no se puede despreciar ninguna. Por cierto, que en desalación ya hace un par de años que se hizo la solicitud, ¿no?, de recibir ese agua, también esa parte que le corresponde también a Adra de la desaladora, ¿no? Sí, además se hizo la solicitud para la agricultura y también para el agua potable. En cuanto al agua potable, se nos ha concedido, vamos a tener parte de las necesidades que tenemos cubiertas con la desaladora de aquí del Poniente, y de hecho las infraestructuras se van a comenzar a hacer posiblemente a primeros del año que viene, esa obra. El proyecto está muy avanzado y con la concesión ya como digo, esos derechos ya nos lo han reconocido. Y en el tema de la agricultura, bueno, pues estamos esperando porque se han hecho esa solicitud también, porque es muy necesaria, como digo, el agua desalada, y bien de la desaladora esta de aquí del Poniente, bien de la nueva que se vaya a hacer, o a través del plan hidrológico. Lo que queremos es que se nos reconozcan también esos derechos y poder disponer del agua desalada para esa necesidad que tenemos, pues, de alguna manera complementar con el agua que ya tenemos para mejorarla, pero también ante los momentos en que nos falta agua. Estamos hablando de que el agua desalada, ya sabes perfectamente lo que vas a tener, la disponibilidad que puedes tener a lo largo del año, no hay escasez, no, las necesidades que tengas, y que ese agua, al que llegan ese agua, sabemos de las que son a lo largo de todo el año, no cambia. Sin embargo, el agua que viene de forma natural, la que podemos tener, estamos hablando, has dicho... miramos al cielo cada día. Pues has dicho del río, tenemos que depender, pues, de las condiciones climáticas, y está claro que con esto del cambio climático las condiciones han cambiado, cada vez llueve menos, y eso es palpable y notorio, y aquí lo notamos mucho. Bueno, obviamente estamos en el Día Mundial del Agua, no solamente hablamos de agricultura, también hablamos de consumo humano y de usos, de otros usos, y en este sentido yo quería preguntarle, Manuel, por un acuerdo que se ha cerrado hace poquito y que hablaba de esa pobreza hídrica. ¿Qué es esto? Sí, bueno, estamos hablando se refiere al acuerdo que hemos llegado con la empresa, con Hidralia, donde se ha creado, entre otras condiciones, pues se ha creado un fondo social, pues para que esas personas que, debido a sus circunstancias personales, a sus circunstancias familiares, no puedan tener el agua de una manera pacífica, por así decirlo, ya que estamos con el lema de agua para la paz, pues de alguna manera poder ayudarlos y poder hacer que el agua esté presente en todo y cada uno de los hogares de nuestra ciudad. Nadie puede quedarse sin agua, eso está claro. Entonces, para esas personas, para esas familias que tienen ese problema y que están en unas condiciones que no son las más adecuadas, esa pobreza, por así decirlo, pues se ha creado un fondo social que va a dar lugar a que tengan ese acceso y que nadie se quede sin ese bien de primera necesidad como el agua. Aparte de eso, pues se han llegado también, por eso del ayuntamiento hemos modificado ordenanzas para seguir en la línea de a las personas o a las familias que están no llegando a esas condiciones de pobreza hídrica, pero sí que es verdad que tenemos que ayudarlas. Hemos llegado también para los pensionistas, para las familias numerosas, con una bonificación de hasta un 70% en el recibo del agua, algo que es importante también, que tenemos que tener en cuenta. Desde el ayuntamiento tenemos que trabajar para que el agua, que ese bien tan preciado, pues llegue a todas y cada una de las familias, a todos y cada uno de los hogares, y apoyar y ayudar para que eso sea así de la forma más pacífica posible, y que evitar o tratar de alguna manera de compensar los problemas que puedan tener en esos momentos. Nunca mejor dicho, cuando hablamos de solidaridad hídrica, bueno, pues en otros ámbitos este es un claro ejemplo de esa solidaridad y de esa colaboración hídrica, pues en este caso con los vecinos que más lo necesitan. Manuel, ¿qué proyectos tenéis en mente desde el ayuntamiento en materia de agua de futuro? Bueno, yo creo que el más importante, ya lo hemos comentado antes, estamos hablando de la desalación. Para nosotros el agua es importantísima a todos los niveles, como ya hemos dicho, vuelvo a reiterar, y por supuesto el agua potable. Nuestra agua potable siempre ha tenido problemas, hace ya mucho tiempo, siempre ha tenido problemas realmente. Llegó el momento, hace aproximadamente 15 o 16 años, en el que llegó a ser no potable en ese momento, ¿no? Estuvimos aquí, tuvimos unos días muy complicados y nunca ha estado en las mejores condiciones, no solamente el tema de
de sabor, que es lo que mucha gente dice, porque es un agua muy dura y demás, sino con otras condiciones en las que tenemos que coger y actuar. Eso da lugar a que efectivamente hayamos pedido esos derechos de agua desalada para que vengan aquí. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer no solamente complementar las necesidades que tengamos de agua, sino por supuesto esa mezcla de agua desalada con el agua que tenemos ahora va a dar lugar a que todos, cuando abramos el grifo, va a ser diferente, pues ya podemos abrir el grifo con toda la tranquilidad del mundo, por el tema de que va a ser agua con todas las condiciones para que no tenga ningún tipo de problema, pero aparte de eso, con toda la tranquilidad del mundo de que puedes coger un vaso y verte tu vaso de agua, porque el sabor ya va a ser diferente y porque el agua va a ser diferente. Es decir, que la calidad del agua va a mejorar, en eso es lo que estamos trabajando, porque yo creo que Adra se merece tener un agua de calidad. Hasta ahora no la hemos tenido y lo que no podemos estar en la fecha en que estamos solamente beber agua cuando vas a adquirirla, porque si cuando tengas el grifito de la ósmosis que todo el mundo tenemos, sino que puedas con esa tranquilidad, porque eso además mejora esa calidad del agua para el tema de poder bebérsela, pero que también en cualquier ámbito de lo que es el hogar, una ducha misma, pues te la das con esa agua diferente. Es diferente, se nota, el calentador, la lavadora, eso aquí, con el agua tan dura que tenemos, lo notamos. No voy a decir esto va a ahorrar, Esto va a ahorrar. Obviamente el agua desalada hay que pagarla, evidentemente, pero luego a la hora de la verdad está claro, y en otros municipios, como ha pasado, ya nos lo están diciendo, que al final es muy rentable. Es rentable para no solamente para lo que es un pueblo en general, sino para lo que son los vecinos y vecinas, que en esos momentos, pues ahora no nos damos cuenta, pero cuando lo tengamos, pues nos daremos cuenta de que efectivamente es rentable en todos los ámbitos y en todos los sentidos. El tema de la calidad del agua es esencial, como digo, en el tiempo que vivimos, y nuestra ciudad no puede quedarse al margen. Manuel, vaya jornada que tenemos mañana aquí, que llega esa jornada aquí al municipio de Adra por el Día Mundial del Agua de la mano de Feral. Vaya mañana intensa que vamos a tener aquí con mesas redondas muy interesantes. Sí, además quiero agradecer a Feral y bueno, a su cabeza visible, que es José Antonio, pues que el hecho de que haya tenido a bien el celebrar esta jornada del agua aquí. Estamos hablando del Día Mundial del Agua y que Feral se haya fijado en todos los municipios de la provincia, pues queremos estar ahí porque el agua, como digo, es un bien de lo que estamos hablando que es esencial para nosotros y para la provincia de Almería, y hablar de agua en el Día Mundial del Agua, hablar de agua aquí en Adra y además concretamente en este mismo marco en que estamos, en la fábrica azucarera de Adra, pues para mí es importantísimo como alcalde, pero también como persona. Estamos hablando de que van a venir muchas personas que nos van a enseñar muchas cosas, pero muchas cosas, las que van a darnos a conocer algo que yo creo que todos teníamos que estar informados de lo que es el agua, cómo qué cosas se están haciendo, qué proyectos se están haciendo y se están poniendo en marcha para, a través de la investigación, de alguna manera pues cumplir con las necesidades que tenemos. Concretamente vamos a hablar de la provincia de Almería, a nivel general también, pero de las necesidades que tenemos tanto en el tema, sobre todo en el tema de riego, de los regantes. Estamos hablando de Feral, estamos hablando de regantes, estamos hablando de agricultura, pero también en otros ámbitos. Por tanto, creo que las jornadas van a ser muy interesantes, y desde aquí, desde este momento, invito a todos, no solamente a los vecinos y vecinas de Adra, porque se va a celebrar aquí, pero son unas jornadas para toda la provincia. Que estéis aquí con nosotros, yo creo que van a ser muy interesantes, vamos a aprender muchas cosas y vamos a estar al tanto de lo que son la nueva investigación, las cosas que se están llevando a cabo ahora, las investigaciones que se están llevando a cabo para disponer de ese bien tan preciado como el agua en las mejores condiciones y poder darle el aprovechamiento necesario e imprescindible tanto para la agricultura como para el tema del agua potable. Bueno, y ya después, pues como van a tener tiempo, pues ya darse una vueltecita por Adra, disfrutar de su gastronomía, aprovechar un poquito, ¿no? Pues mira, para descubrir a aquellos que no lo conozcan, que vengan de otras zonas del Levante almeriense, pues que también conozcan Adra, ¿no? Claro que sí, Adra tiene muchas cosas por descubrir. Adra es, yo siempre lo digo, es el municipio más antiguo de la provincia, uno de los más antiguos de España. Yo lo repito mucho, pero es que es la verdad. O sea, y tenemos todo por descubrir, es decir, un rico patrimonio en todos los sentidos, patrimonio cultural, patrimonio gastronómico. Estamos hablando, o ha hablado de gastronomía, y la verdad es que esta mañana estábamos hablando también de gastronomía en otro foro, y Adra pues tiene una gastronomía tan importante que es el fruto de lo que es la tradición mezclada, esa mezcla que hay entre esos más de 3.000 años de historia, desde el garum, fenicios, desde los romanos, que se exportaba a todo el Imperio Romano, hasta hoy. Esa mezcla, esa simbiosis, hacen que la cocina tradicional
con los magníficos restauradores que tenemos, los magníficos profesionales que tenemos y la actualidad se vayan mezclando, hagan una simbiosis perfecta en la que tenemos productos además de kilómetro cero, pues tenemos la agricultura, tenemos aquí al lado lo que es la Vega de Adra y tenemos el mar. Si podemos disponer, pues bueno, a través del mar, desde el Boquerón o el Jurel o no sé qué debe decir, o el Choco, hasta lo que es la papa de Adra. La patata no, la papa de Adra. ¡Ay! Esa sí que si no la han probado tienen que probarla, ya se lo digo yo. Y por supuesto nuestro tema estrella ahora, y digo estrella entre comillas, pues porque sí es verdad que estamos trabajando y se está trabajando bien por el pulpo seco de Adra. El pulpo seco de Adra es uno de nuestros mejores platos, es una delicia para todo lo que lo prueba, y lo que estamos haciendo ahora, ya estamos finalizando los trámites para convertirlo en especialidad garantizada, es especialidad tradicional garantizada, TG, ¿no? Y estamos muy contentos porque se van dando los pasos, nos van aprobando los pasos, cada uno los que damos, y ahora estamos ya en la fase final para que tenga ese reconocimiento. El pulpo seco de Adra es fruto, como ya he dicho, de esa historia, de esa historia que tenemos en, estamos hablando de piletas de salazones, estamos hablando de esa historia en salazón que tenemos, en productos que tenemos, en los tratamientos que se le han venido dando a lo largo de la historia. Por lo tanto, Adra merece que se visite en el tema gastronómico, pero también en estas fechas ya estamos hablando de sol y playa. Tenemos playas magníficas, además playas por descubrir, tenemos una playa nudista, tenemos una playa que tenemos la Semana Santa aquí ya también a la vuelta de la esquina. Por supuesto, y ahora veníamos hablando también de Semana Santa, y de Semana Santa pues que comienza aquí con esta día, con la pasión, con esa pasión en vivo que venimos haciendo ya desde hace muchísimos años aquí en nuestra ciudad, que comienza el sábado, y a partir de ahí pues agradecer, y ya lo he dicho antes también, el esfuerzo que están haciendo todas las hermandades y la parroquia, que junto con el ayuntamiento tratamos de engrandecer esa Semana Santa, porque Semana Santa también, aparte de temas religiosos, por supuesto es lo principal. Los que somos cristianos, que somos creyentes, por el tema religioso es lo principal, ¿no? Pero también estamos hablando de que es tradición, de que es cultura, de que es belleza visible en la calle, es decir, se palpa, se ve, y se está trabajando muy bien en ese sentido, porque cada año tras año, la Semana Santa de Adra se viene engrandeciendo gracias al trabajo de estas hermandades sobre todo, y de esta relación que hay este año. Otra vez estamos juntos todos en la misma línea, ha habido un único pregonero, ha habido un único cartel, y bueno, y va a haber esa carrera, pero ese tramo oficial con esas vallas y esos fardones de Semana Santa que ya iniciamos el año pasado, que dieron tan buen resultado, y que este año pues vamos a hacerlo también. Pero aparte de eso, como digo, la Semana Santa de Adra, cada una de las hermandades en estos días se han presentado dos imágenes, una el prendimiento y otra la humildad, así que se van dando pasos y pasos para potenciar cada una de las hermandades. Sí es verdad que es su hermandad, pero eso al final redunda en que se potencia lo que es el patrimonio reconocido e impresionante patrimonio histórico-cultural que tiene nuestra ciudad a lo largo de su historia, y que cada día más pues vamos aumentando gracias a ese trabajo. Bueno, pues ya lo saben, nosotros volvemos al agua, pero mirando a todo lo que nos ofrece el municipio de Adra, y que van a poder disfrutar este viernes, mañana, junto a esta jornada del Día Mundial del Agua. No se lo pierdan. Yo tengo que reconocer que cada vez que vengo a Adra descubro cosas nuevas, ¿eh? Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y bueno, estáis invitados al Día Mundial del Agua, y por supuesto a la Semana Santa, y a todo lo que queráis. A todo, y a comer bien también. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto, pero que continuamos hablando de agua. Algo de corazón es porque quieres dar lo mejor, cuidando cada paso que das desde el principio hasta el final. Por eso nuestro envase es más sostenible. Nunca dejemos de crecer. Tengo una educación de calidad con valores para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025.
Junta de Andalucía. En Agrodolores Adra vendemos diariamente los productos de nuestros agricultores a través de subastas diarias. Ofrecemos a nuestros clientes las mejores verduras del campo del poniente almeriense, garantizando la máxima calidad, frescura y sabor. Si algo nos caracteriza es la transparencia, y es por eso por lo que nuestros agricultores y clientes confían plenamente en nosotros. Agrodolores Adra, cultivando calidad, cosechando futuro. Ceramita, tu boutique de cerámica. Pero no solo tenemos cerámica, sanitarios, grifería y todo lo que necesita para hacer de una casa tu hogar. Pide ya tu cita para un asesoramiento sin esperas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ceramita, tu boutique de cerámica, en calle Moncayo 3, Santa María del Águila. La magia de un lugar inigualable. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, donde la calidad y el sabor se fusionan para ofrecerte una cuidada selección de productos y una amplia bodega donde disfrutar del día o de la noche. Un lugar donde nuestros maestros cocteleros te sorprenderán con sus creaciones. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, tu hogar fuera de casa. Bien, pues continuamos con este programa especial por el Día Mundial del Agua, que como saben se celebra mañana viernes y que además se va a hacer, como les contábamos hace un momento, en este espacio, en este enclave de Adra, pues esa jornada por parte de Feral. Y nos acompaña ahora Rafael Baeza, que es técnico especialista principal del IFAPA, y lo hacemos porque queremos hablar de cómo afecta la calidad del agua a la producción de nuestros invernaderos. Saben que, bueno, pues tenemos que aquí utilizar diferentes fuentes hídricas para poder tener ese agua de riego, y el agua desalada en su momento, bueno, pues se presentó como un complemento, como último recurso para el uso de ese agua. El agua desalada cada vez ha ido adquiriendo mayor protagonismo, y también necesitamos saber cómo toda esa mezcla de aguas hay que hacerla para optimizar al máximo pues la productividad de nuestros invernaderos. Y bueno, pues en ese ámbito Rafael lleva muchos años trabajando. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Me alegro de que me hayáis invitado, me dio la oportunidad de participar en el programa del Día del Agua. La verdad es que estamos deseando que nos cuentes un poco, porque sé que desde 2017 estáis realizando un estudio en melón, en tomate, en pimiento, sobre cómo afecta la mezcla de agua salobre y agua desalada a la productividad y a los invernaderos y a la producción en los invernaderos. Claro, el pimiento además es el principal producto que tenemos en la zona del poniente almeriense, es el principal cultivo que tenemos en el poniente almeriense. Y queremos saber un poco cómo esa mezcla de agua tiene que ser, o cuál es la mezcla de agua óptima para poder tener un cultivo eficiente y además rentable. Ese estudio que habéis desarrollado durante muchos años, no sé si continuáis desarrollando estudios en este sentido. Continuáis. Concretamente este estudio además el año pasado se presentaba y hablabais de pruebas que se habían hecho en las propias instalaciones de IFAPA con 4 mezclas de aguas diferentes. Cuéntanos en qué consiste realmente ese estudio y cómo puede llegar a afectarnos el tipo de agua que utilizamos al cultivo. Pues mira, el estudio, lo primero decirte cómo surgió esto, porque nosotros llevamos trabajando con temas de agua, trabajamos con recursos hídricos desde el año 2000, o sea que hemos trabajado con agua regenerada en la finca que tenemos en la Cañada. El IFAPA tiene una finca en La Mojonera y otra en la Cañada, aquí en Almería. Y el estudio con agua desalada, este en concreto, surge por una demanda que nos hizo la Mesa del Agua de Almería, cuando iban a entrar en funcionamiento, justo antes de que entrara en funcionamiento, la desaladora del Campo de Dalia, la desaladora que hay entre Valerma y Balanegra. Aquí en Almería hace ya bastantes más años que se venía utilizando el agua desalada en la zona de Níjar,
que eso fue una obra de emergencia en los años, finales de los años 90, empezó a suministrarse el agua a principios del 2000, no recuerdo ya si 2004, 2005, desde que se usa el agua desalada allí en Níjar, y allí se trabajaba con agua a la carta, que el agricultor hacía la mezcla, de manera que el agricultor allí tiene una entrada de agua desalada y una entrada de agua salobre y él decide qué mezcla hace. ¿Le viene directamente o tiene sus propios...? Le viene directamente, el agricultor tiene doble balsa, hay muchos agricultores que tienen doble balsa, otros que no, que tienen una sola balsa, pero él decide lo que mezcla. Pero eso no es lo usual, lo normal es cuando se hace una infraestructura de estas, que el agua pase a la Junta Central. A la Junta Central en este caso, las comunidades regantes, y las comunidades regantes son los que hacen la mezcla. Entonces en su día, cuando nos plantearon hacer estos ensayos, pues querían, hombre, que tomásemos le diésemos unas pautas de cuál sería la mezcla idónea, considerando las fuentes que hay aquí de agua subterránea más o menos salobres y con la calidad que tienen esa agua subterránea y el agua desalada de la... Esto tiene mucha miga porque, claro, es que el agua salobre, el agua en cada zona tiene una salubridad distinta. Es que luego dentro de los invernaderos, cada invernadero además tiene sus particularidades y no sé cómo esto puede realmente afectar. Efectivamente, no podemos dar una recomendación. Mira, el agua ideal es una mezcla de conductividad eléctrica 1,5. Hay resultados de los ensayos que hemos hecho nosotros, claro, con el agua de la desaladora del campo de Dalía y con agua salobre del pozo salobre que tenemos del acuífero superior nosotros allí en el centro IFAPA. Claro. Pero por ejemplo, el otro día vinimos aquí a una jornada a Adra. Las aguas subterráneas de Adra son distintas al agua subterránea de allí. Claro. Las aguas subterráneas de Adra son aguas también de origen carbonatado, el acuífero tal, pero que tienen mucho más calcio, mucho más magnesio, de manera que un agua de una conductividad 2 en Adra no es lo mismo que un agua de conductividad 2 en el campo de Dalía, cuando aquí los principales sales que generan esa conductividad son calcio, magnesio, son bicarbonatos de calcio y magnesio, y en cambio allí es cloruro sódico, claro, que es mucho más problemático para el cultivo. Entonces, claro, por eso cuando hablamos de mezclas de agua para el riego, realmente no estamos pensando de mezclas de agua para el riego, sino para el fertirriego, porque aquí se fertirriega. Y a la hora de, por ejemplo, de echar números, que es una cosa que también insisto yo mucho cuando hablo con la gente, o sea, no hay que pensar lo que nos cuesta el metro cúbico de agua, que evidentemente el metro cúbico de agua desalada cuesta mucho más que el metro cúbico de un agua de pozo, 10-20 céntimos, depende del bombeo, la profundidad que esté, ¿no? Tenemos que echar números de lo que cuesta el metro cúbico de solución de fertirriego, porque por ejemplo, si en Adra tienen un agua donde ya hay una sales en el agua salobre que forman parte del equilibrio nutritivo de la planta, de la solución de fertirriego, pues lógicamente eso es algo que va a detraer luego el agricultor de aportarlo por vía fertilizantes, con lo cual cuando nosotros echemos el número del metro cúbico de fertirriego, le va a salir más barato a un agricultor que esté haciendo una mezcla agua desalada con agua que ya tiene algunas sales nutritivas, que el que esté utilizando agua desalada solo o el que esté utilizando agua desalada con otra agua salobre que lo que lleva es cloro y sodio, que eso no son nutrientes de las plantas. O sea que realmente aquí habría infinitas recetas en función de las aguas que mezcles. Y luego me imagino que además también en función de la plantación, porque cada plantación tiene unos requerimientos distintos. Efectivamente, por eso nosotros los ensayos, cuando plantamos los ensayos, pues tomate, pimiento, lo primero que hicimos fueron los principales cultivos, claro, que los resultados pues se parecen, depende, ¿no? También de las variedades que utilices, que luego incluso dentro... Esto es un mundo. Esto es un mundo dentro de la... Pero sí por lo menos lo que nos pedían en ese momento, es una orientación de cuál sería el agua, la mezcla ideal. Lo que pasa que a la hora de plantear la mezcla ideal, por un lado tenemos una mezcla ideal agronómicamente y por otro lado tenemos una mezcla ideal en cuanto a disponibilidad de recursos. En un principio se construyó la desaladora del campo de Dalía con 30 hectómetros, pensando que solo se iban a utilizar para riego 7 hectómetros y el resto iba para abastecimiento urbano. Luego se ha visto que para riego se está utilizando algo más y para abastecimiento urbano algo menos, pero a día de hoy... ahora volverá a cambiar. A día de hoy ya se está planteando que hay que construir otra desaladora porque realmente no estamos supliendo todo el déficit con los 30 hectómetros de esta desaladora. Hacen falta otros 30 por lo menos. Con lo cual quiere decir que lo que era un recurso que iba a hacer 7 hectómetros sobre 100 y pico, ahora es posible que sean 40, 50, o sea, estamos hablando de que no va a llegar a la mitad, pero sí va a superar el tercio. O sea, y claro, a la hora de hacer mezclas, pues tiene ese volumen. Y además, a la hora de hacer mezclas, ya no sé si tenemos, claro, ya tenemos el agua salobre, el agua de nuestros pozos, pero tenemos también que contar con el agua desalada y el agua regenerada que viene también a sumarse. Ahora ya son 3 componentes distintos.
Sí, ya había varios componentes distintos, porque a las comunidades regantes pequeñas, que tienen un pozo tal, utilizaban solo ese pozo, pero las comunidades regantes grandes, Solerena, Sol Poniente, estaban utilizando ya el agua del pantano de Benina, que es un agua de pantano, un agua fluvial, que a su vez pues, también recibe los emisarios de alguna depuradora, o sea que realmente pues, es un agua de río. Estaban utilizando, es un volumen pequeño, estaban utilizando las aguas subterráneas principalmente y empezaron a utilizar agua desalada. Y luego dentro de las aguas subterráneas tenían pozos más salobres y pozos menos salobres. La gente, por ejemplo, del Ejido, que está en Sol Poniente, pues sabe que en un momento determinado de la campaña la conductividad eléctrica del agua está muy alta porque hay mayor demanda y tienen que arrancar algunos pozos de estos que prefieren no usar porque tienen mucha salinidad, pero con momento determinado le hace falta ponerlo en marcha. Y en otro momento la conductividad es más baja. O sea que realmente el manejar diferentes fuentes ya lo estaban haciendo. Ahora, había una fuente que ha entrado nueva, que es el agua desalada, que ahora de pronto ha pasado de ser, como te he dicho, una cosa simbólica. Recurso de último momento. De emergencia simbólico, se va a convertir en un recurso que puede ser un tercio o la mitad del agua que se va a consumir. Bueno, y de este estudio que vosotros hacéis, ¿cuáles son las principales conclusiones que se extraen? Es decir, ¿la calidad del agua o la mezcla de agua influye en la productividad? ¿Influye en el calibre del fruto? ¿Influye en el sabor del fruto? ¿Cuáles son las conclusiones que extraéis un poco? Las conclusiones son que cuando trabajamos con agua, mezclas de menos salinidad, menos concentración de cloro y de sodio, tenemos más producción. En los ensayos que nosotros hicimos tratamientos con agua desalada pura, 0,5, 0,6, que es la conductividad del agua desalada de la desaladora del campo de Alía, mezcla de 1, considerando que el agua salobre es un agua que tiene bastante cloro y bastante sodio, mezcla de 1,5 y agua salobre de 2,4 sin mezclar con agua desalada. Obtenemos más producción en la desalada pura y en la mezcla de 1 que en la mezcla de 1,5, tanto en tomate, que el tomate es más resistente a salinidad, como en pimiento, por supuesto. O sea que realmente, cuanto mejor el agua, más producción tenemos. No hemos hecho análisis, en estos ensayos no hay análisis de calidad organolépticos. Cuando regamos con agua salobre, los tomates están más sabrosos, lo sabe todo el mundo, y hay una marca de calidad de los tomates que se hacen en La Cañada y que se hacen en Níjar, precisamente por haber utilizado aguas tan malas, tan salobres. Claro. Pero en este caso lo que está hablando de producción, y en kilos había más producción con agua de menos salinidad. Pero lo que ocurre también es que cuando utilizamos agua de menos salinidad gastamos menos agua. Por eso a la hora de echar números también hay que considerar dónde se gasta más agua. Entonces, ¿por qué se gasta menos agua? Porque luego hay que, en función de la salinidad del agua que hemos aportado, tenemos que lavar el suelo más o menos. ¿Y cómo se lava el suelo? Haciendo riegos de lavado en verano, que son grandes volúmenes de agua que se consumen. Entonces, a la hora de cuantificar cuánta agua se ha gastado en la campaña, no es el agua que se ha gastado en regar los pimientos, sino lo que se ha gastado en regar los pimientos y la que se tiene que gastar después para volver a dejar el suelo en las condiciones de partida para no tener problemas de producción en el siguiente ciclo de pimiento. Cuando utilizamos un agua más mala, hay que gastar luego más agua en el lavado. Por eso, muchas veces, cuando hablamos del agua desalada y la gente es que es muy cara, ojo, que a lo mejor es más caro utilizar un agua muy salobre. Claro, porque reducimos la producción y nos obliga a gastar más agua. Claro, al final lo que tú estás pagando de agua desalada durante la campaña, que efectivamente el agua desalada tiene un coste elevado, vamos a ver si las energías renovables nos ayudan a bajar ese coste, que será otra cuestión que habrá que analizar, pero el coste que tiene el agua desalada ahora mismo es muy elevada. De hecho, se la puede permitir el sector hortofrutícola almeriense porque es una agricultura intensiva. Otro tipo de agriculturas pues no pueden pensar en un agua desalada porque no les saldría a cuenta el poder producir. Pero claro, si ese gasto que tú haces durante la campaña después te lo ahorras en verano, pues compensas ahí, hay que ver con la compensación. Claro, a la hora de... Que es quizás lo que nosotros no vemos, vemos el a corto plazo, pero no el a medio. A la hora de echar números hay que tener en cuenta muchas cosas, y no es fácil, por lo que te digo, tienes que cuantificar lo que te cuesta el agua, tienes que valorar el coste de los fertilizantes, que en función de los iones que aporte el agua desalada no aporta ningún ion, ningún nutriente, con lo cual es un agua que requiere una solución, la más cara en cuanto a si utilizamos solo agua desalada, en cuanto a fertilizantes que hay que aportarle, solución nutritiva. Pero tal y como se está planteando aquí el uso, que es haciendo mezclas, pues lógicamente el que nosotros seleccionemos, digamos, para la mezcla el agua desalada con agua subterránea
que sí aportan algunos de estos nutrientes, o incluso el agua regenerada. Lo que pasa es que el agua regenerada, de partida, siempre se ha evitado su utilización. ¿Por qué? Hombre, porque sobre todo desde la crisis del pepino. O sea, de ocurrir lo de la crisis del pepino, la gente ya asocia la posibilidad de que pueda haber una contaminación por coliformes tal, independientemente de que la legislación es muy estricta, la legislación de reutilización de aguas residuales es muy estricta. Había una legislación, un Real Decreto español, que luego hay una legislación europea posterior, o sea, que claramente si se utiliza el agua siguiendo las normas de la legislación... Aquí, ojo que estamos hablando aquí, los riesgos, no en otros países. Los riesgos son mínimos, pero hay una cuestión también de imagen. Y entonces de imagen, pues la gente siempre pues, le tira un poco para atrás. Pero luego, esto, fijaros la incongruencia, que cualquier agua de río, que las aguas que se utilizan para regar mayoritariamente en España y en el resto del mundo son aguas fluviales, cualquier agua de río contiene el agua residual que ha pasado hasta un secundario, que es lo que se obliga para el vertido, y ha sido vertida en el río, de cualquier depuradora, de cualquier ciudad que está en el cauce de ese río. Y ahí, no, como esa... teóricamente no son aguas regeneradas, sino que van al cauce del río una vez que se han depurado. ¿Al cauce del río o al mar? No se hace un seguimiento, ahí no se hace un seguimiento de la presencia de más o menos coliformes, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando se utiliza el agua de la depuradora, como tiene que acogerse a esa normativa tan estricta, ahí sí hay un seguimiento y unos controles. De hecho, en Almería ha habido varios parones en el abastecimiento por incumplimientos puntuales de la calidad. La pregunta, claro, porque además estamos haciendo mucho o incidiendo mucho en las aguas depuradas en los últimos meses. La Junta de Andalucía está trabajando mucho en incrementar las aguas depuradas porque pues, es una fuente hídrica que puede venir a sumar para ese déficit que tenemos. Pero yo no sé si ahora, por ejemplo, las últimas noticias que están surgiendo con el tema de la fresa de Marruecos, ¿puede dañar la imagen de utilizar ese agua depurada? Hombre, yo creo que sí, cualquier noticia que salga. O sea, pero claro, no sé si ahora nos van a poner más el foco también aquí a nosotros. La gente de partida, cualquier cosa que sea sospechoso de que pueda tener riesgo, lo va a intentar evitar. Claro, ¿por qué puede haber ocurrido esto en la fresa de Marruecos? Por lo que estoy comentando, si allí... Bueno, a saber cómo son allí las depuradoras, cómo son allí ni secundarios, o sea, va al río y están regando con agua del río. O sea, es claramente un agua sin depurar. Lógicamente, eso no te va a pasar aquí con un agua que ha pasado por un terciario de una... Y más con las membranas nuevas, además modernas que se han instalado. Y con los controles que hay. Pero claro, la imagen siempre es la imagen. Y entonces, a la hora de, por cuestión de imagen, de poder elegir, siempre el usuario final va a preferir utilizar agua desalada, que es mucho más cara, a utilizar agua regenerada, que es mucho más barata, por lo que cuesta en sí el agua y porque a su vez aporta algunos nutrientes, tiene un pequeño contenido de amoníaco, tiene algunos nutrientes que puede el agricultor ahorrarse luego en la solución de fertirriego. Pero siempre va a preferir utilizar un agua con la cual sepa que no va a tener ningún riesgo de una cuestión de imagen comercial. Eso hay que venderlo mucho, hay que saber... Y habrá que certificarlo. Efectivamente. Que será el siguiente paso, crear esa certificación. Luego, sin embargo, estamos haciendo un vertido de las aguas depuradas al mar o a los ríos que terminan yendo al mar sin usarse, teniendo déficit hídrico y a su vez suponiendo eso una fuente de contaminación, porque aunque se depure, pues lógicamente tiene esos nutrientes, que eso es lo que añade por nitrógeno, está utilizado por nitrato y demás. Entonces es una auténtica incongruencia, es decir, hago vertido, tengo déficit y no lo aprovecho. O sea que lo suyo, desde luego, es lo lógico, aprovechar todo ese agua. Pues Rafael, que continuéis con todos esos análisis y con todos esos estudios para adelante, y me imagino que continuaremos conociendo también resultados de todos esos estudios en los próximos meses. Pues estamos en ello. Os invitamos también a que visitéis las instalaciones del centro, si alguna vez queréis, y ahí seguimos. Pues mira, te tomaremos la palabra, ¿eh? Dentro de las posibilidades presupuestarias, que sabéis que muchas veces por la investigación pues no hay tanta disponibilidad presupuestaria, pero sí, hacemos bastantes cosas. Pues te tomaremos la palabra, que lo sepas, ¿eh? Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y continuamos con más entrevistas. Pues continuamos y ahora nos acompaña Manuel García, creo que es el presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Poniente almeriense. Manuel, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, Manuel, teníamos precisamente esta semana un acto en el Ejido que yo creo que es muy importante para pues nuevos recursos, contar con nuevos recursos hídricos en la comarca del Poniente. El pasado lunes se inauguraban los terciarios de la estación depuradora de aguas residuales del Ejido, de la EDAR del Ejido. 6 hectómetros, hasta 6 hectómetros y medio que se pueden generar, 14 hectómetros los que se han conseguido en los últimos meses también con la puesta en marcha de los terciarios de Roquetas de Mar, un agua que se va a destinar, decían en ese acto, decía el alcalde del Ejido, tanto al riego de parques y jardines como al riego también del campo de golf de Almerimar, y que una parte va a ir destinada también a la Junta Central de Usuarios para la gestión que tenéis que hacer vosotros de ese agua también para vuestros usuarios. La pregunta que yo me hago ahora mismo, porque estamos hablando mucho de aguas depuradas en los últimos meses y en el último año quizás, o últimos años en Andalucía, un agua importante pues que viene a ayudarnos a extraer menos de otras fuentes. Pero claro, estamos en un momento en el que de pronto aparecen ciertas noticias que no sé si al uso de las aguas depuradas aquí en Andalucía y concretamente en Almería nos pueden afectar. Y me refiero concretamente al tema de lo que ha sucedido con las partidas que ha habido de fresas de Marruecos que venían contagiadas de hepatitis. Bueno, en ningún caso se puede ocurrir, puesto que nosotros lo que usamos es para hortalizas y es riego localizado, es decir, el agua en ningún caso afecta al producto. Claro, es que es lo que primero que tiene que quedar muy claro. Eso tiene que quedar muy claro que nosotros ese caso no se puede dar. Primero por eso y segundo por la seguridad en cuanto al uso. Vamos a ver, el agua tratada o regenerada lleva una cantidad de controles que incluso más que cualquier otra agua, más que la que bebemos y más que la que hay en los pantanos, porque en los pantanos y en los embalses suele haber algún tipo de problema. Sin embargo, esas aguas no se someten a ese. Por lo tanto, las aguas depuradas, en lo que se refiere a Europa, en este caso a nosotros, tiene un control exhaustivo de cada 15 días, análisis, para saber que el agua que está saliendo es en condiciones, primero. Segundo, en lo que se refiere concretamente a la Junta Central de Usuarios, nosotros vamos a instalar una serie de sensores que evitan eso, es decir, si se dan determinados parámetros de E. coli o cualquier otra cosa, inmediatamente para la producción y la desvía hacia los emisarios que van al mar. O sea, en ningún caso, en nuestro caso va a poder ocurrir eso. Pero claro, a la imagen sí que puede hacer daño. Bueno, pero nuestra imagen ya la intentan romper de muchas maneras. Hasta ahora, como se ha demostrado, no lo han conseguido. Ya se pasó ya lo vimos con los pepinos famosos. Resulta que eran los propios alemanes los que incumplían con su regante, no los españoles. O sea, nosotros en Almería concretamente y especialmente en el Poniente, en eso siempre la trazabilidad ya funciona desde hace decenas de años. Sabemos dónde están las fincas, con qué agua se riega, todo eso existe un control muy exhaustivo ya. Por lo tanto, en ese caso a nosotros no nos van a... nuestras imágenes en ningún caso va a poder ser así, porque ya les digo, el único caso que se dio fue ese y afortunadamente se demostró muy rápidamente que era imposible. Mañana viernes celebramos el Día Mundial del Agua, un agua sin el que nuestro campo no tiene ni presente ni futuro. Claro, bueno, esto ni nuestro campo ni nada, ni la vida. Nada, ni la vida, claro. Exacto, claro. Entonces, la cuestión está en que nosotros aquí, bueno, desde hace mucho tiempo conocemos cuáles eran nuestras posibilidades, sabíamos cuáles eran nuestras debilidades y nos pusimos a trabajar. O sea, la Junta Central de Usuarios se fundó en el año 1991, no ayer. Es decir, nosotros venimos trabajando por la sequía desde entonces. Y siempre que se nos ha preguntado hemos dicho lo mismo, nosotros ya no estamos en la sequía que llevamos, estamos preparando la próxima, que será en el 2030, y para entonces todo esto que usted dice, que hemos visto de aguas tratadas, de Roquetas y del Ejido,
pues irá a mayores también, iremos a mayores volúmenes. Se terminará la ampliación de la desaladora del campo de Dalía. Bueno, se empezará y se acabará. No, la ampliación. La ampliación se empezará y se acabará prácticamente, porque tampoco es ninguna cosa afín. Más que nada lo está retrasando hasta ahora los informes medioambientales, por todo lo demás está el dinero, los presupuestos, está todo. Y luego, sobre todo, pues estará en marcha ya, para ese tiempo también, la nueva desaladora del Poniente, de forma que podamos llegar a esa fecha con unos niveles de extracciones que nos permitan recuperar nuestro acuífero, porque es lo que nos ha demostrado el tiempo. Es decir, lo más importante aquí, más allá de tener agua o no para regar, que es muy importante, la única manera de garantizar el futuro es recuperar nuestro acuífero, o sea, llevarnos nuestro acuífero a los niveles en los que empezamos a usarlo. Y eso hay que dar un tiempo de una manera ecuánime, no hacer de un día para otro, pero sí usando mucho el conocimiento, usando la tecnología, llegar a recuperar nuestro acuífero para el año 2040. Hablamos mucho de cantidad de agua, porque al final el problema del agua es estructural en la provincia de Almería y siempre nos ha preocupado el tener agua suficiente para... Pero claro, llega un momento en el que también hay que empezar a hablar de la calidad del agua. ¿Cuándo llegará el momento de hablar de la calidad? Sí, claro. Nosotros siempre, sí, en lo que se refiere al Poniente, hemos tenido muy claro lo que es la calidad del agua. De hecho, la primera vez que aquí se habló de tratar las aguas en efecto terciario fue en el 2008, no ha sido ahora. Y de hecho hay 2 desaladoras de ósmosis en cada una de las EDAR de Roqueta y de Ejido. Lo que pasa es que desafortunadamente eso no se usó en su momento, pero lo vamos a usar. Es decir, nosotros tenemos que tener la calidad necesaria para que nuestros productos, nuestras producciones sean lo suficientemente adecuadas para poder pagar el coste de ese agua, claro. Y en eso también estamos avanzando bastante. Las juntas centrales de usuarios, las comunidades de regantes, ¿qué papel tan fundamental juegan para ayudar, ¿no?, al agricultor en toda esa, en todos esos trámites que tiene que poder realizar para poder tener agua en su finca? Sí, la ley de agua sale en el año 87, precisamente sale, entre otras cosas, después de una larga sequía. Y en esa ley lo que prevé es exactamente eso, cómo organizar a los usuarios en torno a entidades de derecho público que puedan concertar con la administración de turno para hacer una buena administración y corresponsabilidad en la gestión, que es lo que nosotros estamos haciendo desde el primer momento. O sea, nosotros estamos poniendo en marcha cuestiones aquí que no están todavía definitivamente recogidas. Es decir, hay que hacer un desarrollo de esa ley, que es lo que no se ha hecho, en lo que se refiere a las comunidades de usuarios. Las comunidades de usuarios son las entidades de gobernanza, las que hacen, digamos, que todo el mundo pueda tener acceso al agua y todo el mundo tenga también sus obligaciones a la hora de usar ese agua. Y por lo tanto ser corresponsables a la hora de que medioambientalmente y de calidad, como acabamos de hablar, sea lo suficiente. Y para eso es necesario, desde mi punto de vista, es necesario que desde las administraciones se acelere, digamos, ya porque ha pasado ya tiempo suficiente, estamos hablando del año 87 a 2024, y es absolutamente necesario que estas entidades, conjuntamente con la administración, sean la ventanilla en la que los usuarios resuelvan sus problemas, puesto que, primero, se conocen mejor. Segundo, hay una corresponsabilidad porque esa entidad tiene una asamblea en la que participan todas las comunidades de regantes, cada uno tiene su opción, es transparente, en tanto en cuanto existe la información, el deber de obligación de informar a los usuarios. Por lo tanto, es una entidad, como se dice, de derecho público, pero que le falta todavía hacer un desarrollo más potente. ¿Y cuándo se va a producir ese desarrollo?
Bueno, pues digamos nosotros, en la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas, precisamente una de las cuestiones que hemos trabajado en el último año ha sido fundamentalmente en proponer cambios, pequeños cambios en la legislación para que eso pueda ser así. Estamos negociando tanto a nivel autonómico como a nivel del Estado, el Gobierno de la Nación, para intentar conjuntamente entre todos los grupos políticos llegar a un consenso y hacer unas modificaciones que permitan una gestión mucho mejor y una gestión más transparente, y yo siempre lo digo, una gestión más corresponsable. Porque lo que está claro que si los usuarios no somos lo suficientemente responsables es imposible, y si las administraciones no son lo suficientemente transparentes tampoco. Tenemos todos que colaborar, como creo que lo estamos haciendo desde la Junta Central de Usuarios del Poniente, desde su fundación, con todas y cada una de las administraciones que han... ¿Ese es el mayor reto que tiene por delante el agua? Sí, el mayor reto, desde mi punto de vista, el mayor reto que tiene el agua es la gobernanza, o sea, la estructura de gobernanza, para que, no por nada, sino para que no se dude. Yo creo que es muy malo que las cosas haya que hacerlas cuando ya no tienen solución, es decir, que la gente diga, bueno, sí hay que hacer agua desalada porque ya no hay otra. Por ejemplo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Es decir, los humanos tenemos que acostumbrarnos a utilizar un poco más la cabeza y menos las vísceras. Es decir, la cabeza que nos decía en el año 87, hay un problema en este acuífero que a este ritmo estas son las secuencias que van a hacer. Desde entonces, el seguimiento que se ha hecho se ha ido cumpliendo. Entonces no tiene sentido que para poder llegar, que todavía no hemos llegado al total del todo, estemos ya un poco más cerca de la meta, hayan tenido que pasar casi 40 años. Y básicamente es porque hubo un gran susto en que efectivamente la ciudad de Roquetas se quedaba sin agua adecuada, más de la mitad del ejido también, la ciudad de Almería se quedaba sin agua y más de la mitad de los invernaderos se quedaban sin agua de calidad para poder cultivar. Cuando ya eso estaba, es cuando hemos tomado, afortunadamente, como habíamos, digamos, de manera acorde, los usuarios empezamos a interconectar nuestras comunidades, empezamos a estar, cuando se ha hecho la operación, hemos podido conectar a un montón de gente que en principio ni siquiera querían estar. Y el camino que pero como lo sabíamos, claro, por eso digo, como esa entidad sí sabía lo que iba a venir, pues esa entidad fue haciendo cuestiones más allá de lo que en cada momento se necesitaba, porque sabíamos que en el medio plazo íbamos a tener este problema. Entonces, hemos llegado al año 2018 con prácticamente toda la comarca interconectada, ¿no? Y eso nos ha permitido pues poder hacer una gestión menos gravosa de lo que hubiese sido si no hubiese existido la Junta Central de Usuarios y no hubiese existido toda esa red intercomunicada. Es decir, que agua de Roquetas haya podido venir al ejido, del ejido a ir a Roquetas, del ejido a Adra, eso ha sido porque lo ha ido haciendo los usuarios, que somos responsables. Y la última, hablando de esa interconexión de todas las comunidades que forman parte de la Junta Central y de ese agua que se ha podido ir repartiendo en función de las necesidades de cada uno, ¿se llegará a interconectar toda la provincia para momentos puntuales de urgencia que puedan haber en otros sitios, se pueda ser solidario en el agua? No lo sé, francamente no sé. A mí me gusta hablar de las cuestiones en las que podemos nosotros intervenir más. Digamos que eso es un gran proyecto en el que nadie puede decir que no está de acuerdo. Una cosa es, pero en fin, una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es... ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y a qué coste? Es decir, las nuevas tecnologías también permiten ir actuando en los territorios, afortunadamente, para Almería, puesto que tenemos el mar Mediterráneo al lado, podemos, digamos, hacer unos proyectos donde podemos garantizar, efectivamente, de todas formas ya hay grandes infraestructuras, de hecho la Carbonera llega hasta la Almanzora. ¿Qué ocurre? Bueno, eso tendría sentido si en un sitio existiese una gran cantidad de agua excedentaria,
porque esa es otra cuestión. O sea, hasta que no exista un agua excedentaria, tener una buena infraestructura no sirve de mucho. Es decir, tú puedes tener una muy buena infraestructura, pero ¿dónde está el agua? Si desafortunadamente el cambio climático se va cumpliendo, nosotros la única garantía que tenemos es desalar agua, depurar agua y cuanto a más cerca de donde haga falta mejor, porque es el menor coste medioambiental y económico. Por tanto, bueno, se puede estudiar a medio largo plazo este asunto, pero yo creo que ahora mismo, de cara a los 10 próximos años, lo más importante desde mi punto de vista es garantizar las infraestructuras que entre todos podemos hacer para que nuestras comarcas de toda la provincia de Almería tengan acceso a eso. Lo que sí sería muy conveniente también, ya que estamos en esto, es que todo el mundo entienda que la colaboración es imprescindible. O sea, aquí nadie se va a salvar solo. Es decir, por lo tanto hay que también cambiar un poco el chip que tenemos a la hora de usar el agua. Yo tengo agua y el que no la tenga que se apañe. Eso aquí no. Tenemos que procurar que aquellos que tienen agua, que tienen sus derechos, que tienen sus posibilidades y que están dispuestos, tenemos que colaborar entre todos, ayudarnos, no solidaridad, ayudarnos, porque de esa ayuda que hagamos entre todos, todos nos vamos a beneficiar. Siento tener que decirlo, el mejor ejemplo es la Junta Central de Usuarios del Poniente. Hemos conseguido que muy mayoritariamente se haya entendido este asunto y haya una colaboración sin resquicios a la hora de colaborar entre nosotros. Nadie hace acopio del agua para vender, para atar, para sacar la oportunidad porque el agua es más cara, sino que hay una parte porque nosotros tenemos muy claro que el agua es para producir hortalizas, no para convertirlo en un negocio. Pues solidaridad, sí, pero colaboración también y sobre todo pues infraestructuras y trabajo, mucho trabajo en materia de gobernanza. Nosotros continuamos, Manuel, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Nosotros continuamos, vamos a hacer un alto en el camino y seguimos hablando de agua. Bueno, pues continuamos aquí en este enclave donde mañana se celebra el Día Mundial del Agua y nos acompaña ahora Juan Manuel Vidaña, que es el tesorero de la Junta Central de Usuarios de Adra, para hablar de cómo está la situación de agua aquí en el municipio de Adra, cómo está la gestión, cómo está el futuro y cuáles son los retos que ve por delante. Juan Manuel, bienvenido. Muy bien hallado, buenos días. Bueno, la verdad es que nos hemos venido hasta aquí porque mañana se va a hablar mucho y se va a hablar mucho de agua aquí en este punto por el Día Mundial del Agua y yo quiero preguntarte cómo estáis en materia hídrica, cómo estáis en materia de agua aquí en el municipio, los regantes. La situación es peor que mala, o sea, ahora mismo la situación que tenemos es compleja. Es muy compleja, nos falta recursos. Aquí no tenemos más recursos que el río. Hay una comunidad de regantes que tiene la concesión del agua que viene en superficie desde Fuentes de Marbella y luego las otras dos comunidades que componen la Junta Central de Usuarios, que es San Fernando y Queiro Zavala, y hay una tercera comunidad que está dentro de la Junta Central, que es la de Cuatro Corrales, que ahora mismo solo participa con voz y no con voto, pues porque están detrás de regularizar su situación y una vez que la tengan regularizada entrarán en pleno derecho en la Junta Central. Pero bueno, ahora mismo las comunidades que la componen con pleno derecho, que son la comunidad de regantes de Río de Adra, la comunidad de regantes de San Fernando y la comunidad de regantes de Queiro Zavala, pues atravesamos por ciclos donde realmente nos está faltando agua y hay unas comunidades más que otras. La comunidad que peor situación tiene del recurso es la de Queiro Zavala, pues que hace 3-4 años tuvieron incluso que estar regando con cubas porque no tenían para abastecerse. Con esto que llevamos ahora, con el tema del cambio climático y demás, que las
precipitaciones son las que son, que miramos al cielo y lo vemos claro y azul, pues no llueve, pues nuestro recurso está yendo cada vez a menos. Luego tenemos otra problemática en Adra, que es que nosotros andamos con un agua de una conductividad que no baja nunca de los 2,4, de ahí siempre hacia arriba. Entonces el consumo de agua que tenemos que hacer para poder sacar las hortalizas pues tiene que ser un poco mayor que cuando tienes un agua de mayor calidad, porque tenemos que lavar el suelo, si no la acumulación de sales que se produce no permite producir. No se podría producir. Entonces la situación es bastante mala y bueno, ahí estamos. ¿Qué tenemos planteado para el futuro? Pues bueno, estamos trabajando sobre todo en temas de que la depuración, que aunque es un tema tabú aquí en Adra, pero desde la Junta Central y todas las directivas de la Junta Central y todas las directivas de las comunidades regantes que lo tenemos claro, que no podemos rechazar ningún recurso. Ahora mismo no tenemos solo el agua que viene por el río, y si no nos llega, ¿de dónde regamos? No tenemos más que eso. Efectivamente. ¿De qué vive, de qué se nutren las plantas, sino cómo crecen, cómo podemos producir? Luego hemos estado viendo la posibilidad de hacer aquí una desaladora. Nosotros necesitaríamos una desaladora rondando los 5 o 6 hectómetros, pues para cubrir nuestras necesidades, la que no tenemos en época en el acuífero. Pero hoy por hoy los números que nos dan para hacer una desaladora de 5 o 6 hectómetros de forma privada es inviable. No podríamos hacerla, por lo tanto... Bueno, de hecho tenemos el caso de la Almanzora, esa iniciativa privada que arrancó para construir una desaladora y que finalmente la ha asumido el Estado y la va a construir el Estado, porque ellos serán claros, si la construimos después no la vamos a poder poner en funcionamiento porque el coste es inviable de asumir. Así no. Entonces, aquí hacerla nosotros es imposible, que no lo haga el Estado, pues es bastante complicado también. Hay que analizar las cosas y verlas con la perspectiva y la actualidad que tenemos. Nuestro acuífero, hasta ahora y en esta última revisión, está declarado en mal estado, pero el balance que había, o sea, el coeficiente era de 1, que quiere decir que el mismo agua que recoge el acuífero es la que estamos extrayendo. Entonces, como el coeficiente es de 1, que como se suele decir, lo comió por lo servido. Sí, pues se declara en mal estado. Pero en el plan hidrológico ya sí se recoge que para 2027 se va a declarar en buen estado. ¿Esto qué conlleva? Pues que poder tener otro recurso alternativo donde haya inversiones públicas lo vamos a tener también más complicado, porque al declararse en buen estado... Pues se supone que podéis utilizarlo. Claro, y es más difícil justificar una inversión. Pero ¿y la conexión con la desaladora del campo de Dalías o con la nueva desaladora que hay proyectada para el poniente? Vamos a ver, nosotros los últimos años llevamos viendo la posibilidad de conectar con la desaladora del campo de Dalías, la desaladora de Valermo. De hecho, aunque sabemos que va a ser complicado, hicimos un escrito solicitando concesión de los 10 hectómetros de aumento que se va a hacer en el poniente, por no ir quedándonos fuera. Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es eso, y porque lo que sí tenemos claro es que una desaladora que sea pública, normalmente luego el agua tiene un precio político que no es el precio real, y no es lo mismo pagar un agua que hoy estaría rondando el €1,5 el hectómetro cúbico, el coste real de desalación, a el precio que están dando por encima de los 30 céntimos a salida de desaladora, 32-33 céntimos, que creo que es lo que están pagando en el poniente. Entonces hay costes que son asumibles. Estamos viendo la posibilidad, porque como está el proyecto hecho para traer el agua al municipio de Adra, a la ciudad de Adra, desde la desaladora de Valermo. Sí, porque ya tienen hecho las solicitudes de hace ya pues varios años, creo que y ya se contempla que ese agua también venga para Adra. Sí, ese agua se contempla que venga para Adra, son 2 hectómetros lo que van a venir, pero bueno, ahí se van a hacer una serie de obras, una serie de infraestructuras, y estamos viendo a ver si la posibilidad de que por lo menos cuando se hagan las zanjas y se meta la tubería, pues ver si, porque traer el agua por la misma canalización que viene para el municipio no creemos que sea factible, porque tendría que venir con el mismo tratamiento del municipio y un tratamiento más caro que es de uso agrario. Entonces estamos viendo la posibilidad de ver si por lo menos podemos dejar la infraestructura ya en esas zanjas que se hagan, poder meter otra tubería paralela aparte de esa, para poder tener un uso agrario de ese agua. Meter una tubería
el tubo en sí tiene un coste, pero el hecho de... Pero ya aprovecha el tirón de poder hacer eso. Claro. Y al final ahorras costes. Claro. Entonces estamos viendo la posibilidad de poder hacerlo así. Pero bueno, todo esto es un debate continuo que tenemos en la Junta Central y sí lo tenemos cada vez más claro de que necesitamos recursos alternativos. Necesitamos el agua desalada, necesitamos el agua de nuestro acuífero y necesitamos el agua depurada. Aunque haya aquí en Adra gente que le levanta ampollas a este agua y haya muy mala información. Es que yo creo que al final ese es el problema, ¿no? La mala publicidad, porque no se conoce realmente cómo se genera ese agua depurada, ¿no? Y cuáles son todos los filtros que se pasan, todos los análisis que se pasan y cómo se consigue que ese agua realmente sea útil para la agricultura. Además es que no vamos a ser los primeros. Ese agua se lleva utilizando. Pues aquí en Armería, la comunidad de Cuatro Vegas lleva más de 20 años. Efectivamente, y ahora hablaremos con ellos de ese tema también. Entonces, llevan utilizándola. No ha habido ningún problema sanitario con la utilización de ese agua. No nos ha saltado nunca una alerta sanitaria en Europa porque esos cultivos se estén regando con ese agua. Entonces, al contrario, si es que todas las analíticas que se realizan son mucho más exhaustivas. Entonces, no hay ningún problema en utilizarla. Problema sanitario, ninguno. Problema medioambiental, al contrario, porque utilizamos un recurso que de otra forma y está yendo al mar. Ahora tenemos la depuradora que hay aquí en Adra, desde la Junta Central hemos estado ya 2 veces a verla. Es una depuradora que por la capacidad que tiene, el agua que le llega para depurar lo hace muy bien, porque tiene capacidad para depurar más de la que le está entrando, y te sorprende de que tú ves entrar el agua y cuando la ves salir es que ves un agua transparente, cristalina. ¿Y qué le falta a ese agua? Solo hacerle un terciario para corregir. Terciario que también llegará a Adra, ¿eh? Pues sí, de hecho lo tenemos, lo que pasa es que se ha quedado obsoleto. En la depuradora de Adra, cuando se hizo, hay un terciario, incluso con una planta de osmosis, lo que pasa es que todo eso hace muchísimos años y eso hoy para utilizarlo habría que ponerlo al día. Pero que hay un terciario ya en la depuradora de Adra, pero que habría que ponerlo en marcha y hacer las canalizaciones para nuestras comunidades. Y luego pues las garantías son las mismas que con cualquier otro tipo de riego. Se nos dice, es que ese agua no se puede utilizar para darle de comer a si tengo un perro en la finca o eso. Pues no, pero es que el agua que le está llegando ahora tampoco. El agua que le suministramos las comunidades de regantes, o nos suministran las comunidades de regantes a los regantes, es para uso agrario. No se puede utilizar para ducharse, no, ese agua no está autorizada para ese uso y no tiene las garantías para poder utilizarla. No se puede utilizar para darle de beber al perro que llevamos a la finca, no. Entonces vamos a ver, tenemos un recurso ahí y ahora en la finca tenemos que acostumbrarnos a tener otros depósitos para los otros usos que no cubre el agua que nos llega de riego. Efectivamente. Y eso no es un coste exagerado. Tener un depósito donde tú lo llenes con agua potable para darle de beber a tu perro, para ducharte en la finca, que después de hacer un tratamiento es aconsejable que termine y te duches, pero con un agua que cumple las garantías para eso y no es el agua, no solo la depurada, sino la que está llegando ahora mismo. Claro. Hablamos de que solamente se tiene ahora mismo un recurso por parte de las comunidades, que es el río. Tenemos que hablar de Beninar. Tenemos que hablar de Beninar porque además la concesión de Beninar también se consiguió hace ya unos años, pero no se está utilizando o no se está aprovechando ese agua, que tampoco sé qué cantidad de agua se podría llegar a utilizar teniendo la situación que tenemos por el estado en el que se encuentra Beninar, pero ahí habría un recurso, ¿no? Sí, vamos a ver, pero tenemos que tener en cuenta 2 cosas. La concesión de Beninar la tenemos, nos falta que hacer para poder utilizar la infraestructura. Esto es un derecho histórico que se ha reclamado desde siempre aquí en Adra. No entendíamos cómo el municipio de Adra, que ha sido el que ha utilizado siempre el agua del río, se hace el pantano y no llega a recursos aquí, llega a otros sitios antes. Pero bueno, la justificación del pantano de Beninar era para darle agua a la ciudad de Armería porque tenía de muy mala calidad, y luego cuando el pantano se puso en marcha pues hubo ahí unos cambios entre la ciudad de Armería y los regantes del Poniente. Bueno, hasta ahí muy bien. Pero a nosotros siempre se nos habían reconocido 3 hectómetros cúbicos para los riegos tradicionales de la Vega de Adra. Y esos los queremos. Y en la concesión se nos reconoce. Estos 3 hectómetros que se nos dan de un volumen de concesión que se da del pantano de 16 hectómetros. De 16 hectómetros nosotros tenemos 3 y el resto los tiene la Junta Central de Usuarios del Poniente. Esto tiene una particularidad,
para poder llegar a estos 3 hectómetros la negociación fue pues bastante larga y laboriosa con los representantes de la Junta Central del Poniente, y accedimos a estos 3 hectómetros con la condición de que los 7 primeros hectómetros se los llevaba al Poniente. Bueno, esto mucha gente en Adra no lo entiende, y yo tampoco, pero bueno, pero tuvo que ser así, y así es como ha llegado. Y ahora nos falta el pilar de tener que hacer la infraestructura. Pero ¿qué nivel tiene que tener el pantano de Benínar para que esos 3 hectómetros se puedan utilizar? Vamos a ver, el pantano de Benínar, la capacidad de embalse son algo más de 60 hectómetros, pero eso no es real, se llenó una vez y tiene una serie de condicionantes que no se puede dejar. El pantano de Benínar normalmente en el último ciclo histórico tenía un volumen de desembalse de una media de 12 hectómetros, que en los últimos años esto se ha pulverizado y ya no es así. Por lo tanto, ahora mismo los últimos años es que los datos que dan de los comités de gestión cuando se hacen todos los años es que está desembalsando 5, 6, 7 hectómetros, con lo cual es un agua que no nos va a solucionar el problema. Pero no vamos a renunciar nunca a ella, porque creemos que nos corresponde y que es justo de que nos llegue. Pero cualquier embalse, cualquier río, cuando llega la sequía, no tiene. Entonces necesitamos recursos alternativos y no podemos desdeñar ninguno de ellos. Pues efectivamente, todos son importantes para que nuestra agricultura, para que nuestro campo siga teniendo recursos, los propios, el desalado, el agua depurada, todos son fundamentales. Y es que el agua, pues es vida. Pues sí, además que hoy, si no tenemos el agua, podemos tener el mejor invernadero del mundo. Sin agua no tenemos nada. No tenemos nada, ciertamente. Bueno, pues Juan Manuel, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad. Vamos a seguir hablando de depuración precisamente en unos momentos con Cuatro Vegas. Pues vamos llegando ya al final de este programa especial por el Día Mundial del Agua, que se celebra mañana, que se conmemora mañana y que además pues vamos a celebrar nosotros aquí en este mismo escenario, bueno, un poquito aquí atrás, en estos salones de aquí de detrás, con esa jornada que organiza Feral. Entre los ponentes en esas jornadas o entre los participantes en esa jornada van a estar también desde desde Cuatro Vegas, y les decíamos que íbamos a tenerlos hoy con nosotros porque queremos hablar de agua regenerada. Se habla mucho en el último año, se están dando muchos pasos. Hace tan solo unos días veíamos cómo se inauguraban ese terciario en el Ejido, también hace unos meses se ponían en marcha en Roquetas. Bueno, pues en Cuatro Vegas saben mucho de la regeneración del agua, y por eso queríamos hoy contar con José Antonio Pérez, presidente de Cuatro Vegas. José Antonio, bienvenido también. Gracias. Y bueno, pues yo quería que me contarais un poco, ahora que estáis viendo todo el revuelo este que se ha armado con el utilizar y aprovechar esas aguas depuradas, vosotros que sois especialistas en ese tema, ¿cómo estáis viendo la evolución que está habiendo? Pues estamos gratamente sorprendidos de que la gente esté interesada en el uso del agua regenerada. Para nosotros es como un camino que ya hemos vivido, y entonces pues podemos ayudar a los compañeros en todo este proceso. Claro, se habla mucho del agua regenerada, de que quizás se necesita dar una mejor imagen o cambiar un poco la imagen que la gente tiene del agua regenerada, ¿no? Porque al final estamos hablando de un agua que pasa muchísimos filtros, muchísimos análisis, y que al final se convierte pues en un recurso hídrico que en la provincia de Almería necesitamos como el comer. Sí, además un recurso hídrico que siempre está disponible, ya que las ciudades siempre tienen la prioridad del uso del agua, y está ahí para que el agricultor lo tenga a su disposición. Hay que decirle que lo usen con la total garantía, con total tranquilidad. Como bien decía, hoy en día hay técnicas para dejar el agua conforme a la normativa, se realizan periódicamente la analítica y es totalmente segura. Claro. Así que, ¿cuántos años lleváis utilizando aguas regeneradas en Cuatro Vegas, impulsando el uso del agua regenerada? Desde mediados de los 90. Desde mediados de los 90, fíjate, estamos en el 2024 y ahora nos parece como algo algo ahora parece nuevo, el boom, ¿no? Y nosotros ya llevamos ya más de 2 décadas con ella. Tremendo.
Qué tremendo esto. Aguas regeneradas, aguas también desaladas, es la otra alternativa que tiene la provincia de Almería, teniendo tan cerquita al mar, ¿no? Sí, sí, otro recurso. Hay que tener en cuenta el alto coste que tiene. Sabemos que la electricidad ha vivido periodos de un alto coste y bueno, se pueden complementar ambos. Nosotros lo venimos haciendo así durante varias campañas y garantizamos el recurso a los usuarios. De hecho, la diferencia entre el agua desalada y el agua depurada es que el agua depurada además también es más económica. Es más económica y además ahorra fertilizantes a los usuarios, ya que por su carga de nitrógeno, de sus propiedades, permite reducir el aporte. O sea, que es un agua además de calidad. Sí, sí, agua de calidad, totalmente. Que es quizás un poco cuando hablamos de agua y de las necesidades hídricas que tiene la provincia, hablamos muchas veces de cantidad, pero necesitamos hablar de calidad, porque al final, para que nuestros invernaderos sean más productivos, también necesitamos un agua de calidad. Así es, y por eso animamos siempre a los compañeros a seguir usando el agua, a iniciarse en el uso del agua regenerada, y cada vez, como estás diciendo, va a más. Bueno, estamos hablando, o hablamos desde hace mucho tiempo de la sostenibilidad, cada vez se habla más de esa palabra, la sostenibilidad del sector agrícola, y cuando hablamos de sostenibilidad, pues tenemos también que hablar, una parte fundamental es del uso y de la gestión que se hace del agua. Y para hacer una buena gestión del agua desde el sector hortofrutícola, un aspecto fundamental del que habría que hablar también es de la gobernanza de ese agua. ¿Quién mejor que los propios agricultores son los que saben cómo tienen que gestionar el uso de ese agua a lo largo de toda la campaña? Porque efectivamente durante toda la campaña pues los requerimientos hídricos varían mucho. No es lo mismo pues una plantación recién puesta en los meses de verano que después durante el otoño o durante la primavera. Pues en cada momento del año una cantidad diferente en la que se requieren los invernaderos, y esa gobernanza del agua quizás es un pilar del que nos falta todavía profundizar más, ¿no? Es donde la comunidad tiene que tomar la iniciativa. Evidentemente sabemos la estadística de consumo a lo largo de la campaña y hay que ser previsores. Hay que ser previsores, hay que tener embalses donde acopiar agua en los momentos donde no se hace uso, como en nuestro caso el verano, para después ponerla a disposición del usuario. En nuestro caso en Cuatro Vegas acabamos de construir un embalse recientemente con esa finalidad. Claro, fundamental, porque al final tenemos que ser previsores. Una cosa fundamental en este sector es ser previsores. Así es. José Antonio. Es una medida de gestión la que acaba de aportar José Antonio, es una medida de gestión del agua, pero sin duda hay más medidas para la buena gobernanza del agua. Las juntas centrales de usuarios se han manifestado como figuras decisivas para la buena gestión del agua. En Cuatro Vegas debe hacer 12, 13, quizás 14 años que iniciamos un proceso de constitución de una Junta Central de Usuarios en el Bajo Andarás. Se hizo todo el proceso, se remató el proceso documental y estamos esperando que se pronuncie alguien sobre eso. Yo creo que ¿Después de cuántos años? Pues los documentos se registraron en 2012, si mal no recuerdo. O sea, 12 años después todavía 12 estamos esperando... años de tenerlos registrados y no hay nada. Bien, entendemos que la Junta Central de Usuarios son un elemento necesario no solo para la buena gobernanza del agua, entendida como una medida cuantitativa, sino cualitativa, porque una Junta Central de Usuarios puede decidir qué tipo de agua se coge en cada momento. Efectivamente. La prioridad en cada momento. Efectivamente, la prioridad de uso. En distintas resoluciones de la Consejería de la que haya sido competente de agua en cada momento, unas veces ha sido medio ambiente, ahora lo es agricultura, recogen una idea que plasmamos desde Cuatro Vegas. En nuestro territorio hay 3 tipos de recursos hídricos, básicamente. Podría haber un cuarto, que son las aguas superficiales, pero allí son muy escasas. Básicamente tenemos el agua regenerada, el agua desalada y las aguas subterráneas. Sabemos que la situación del acuífero es mala, el acuífero está en situación de sobreexplotación desde hace mucho tiempo, y entonces nosotros hemos apostado, y así lo ha recogido la Administración, que el primer agua que hay que usar es la regenerada. Una vez que se haya usado todo el potencial del agua regenerada, agua desalada. Y una vez que se haya agotado eso, el potencial de esos 2 tipos de suministro de agua,
entonces tirar de acuífero. Pero claro, tiene que haber una figura que tenga capacidad para poder decidir esto hay que hacerlo ahora hay que hacer esto otro y por último hay que hacer aquello. Efectivamente. No es una tarea fácil, pero hay que comenzarla, porque nada es fácil en la vida, si no se comienza, pues nunca se hace nada. Añadir respecto de la primera cuestión que se planteaba del agua regenerada, que aparte de que, como se ha dicho, hay tecnología, hay medios para obtener un agua de una calidad excelente, lo que hay que cambiar realmente es la percepción que se tiene de ella. Entonces, si el potencial usuario parte de una situación de negatividad, pues poco lejos vamos a ir. Afortunadamente, como ha dicho el compañero, hay experiencias, no solo la nuestra es de muchos años, pero esta nuestra experiencia que es cercana, hay otras muchas, y eso debería contribuir a que desaparecieran los miedos. ¿Los miedos van a desaparecer cuando haya una certificación? Porque al final parece que tenemos que ir a la burocracia y a las certificaciones para que den garantías de... Yo creo que los miedos van a desaparecer cuando haya necesidad. Así es. Pero más bien los miedos me refiero del consumidor, porque los miedos del agricultor a utilizar un agua u otra, cuando tiene la necesidad tienes que utilizarla, pero del consumidor, ¿se necesita esa certificación para que el consumidor se confíe de cómo ha sido producido, cada elemento en el campo? Bueno, aquí hay una cuestión, y es que desde el punto de vista de preservación de la naturaleza, el consumidor debería optar por recursos que contribuyen a la sostenibilidad, el uso de recursos agua que contribuye a la sostenibilidad. Yo creo que el consumidor no pregunta si el fruto se ha regado con este agua, con aquella, con la de más allá. Entonces creo que el consumidor poco va a decir al respecto, ¿no? Es una cuestión interna que tenemos que abordar los usuarios. Entonces, pero tenemos que abordarla sin miedo, porque es que realmente... Recuerdo, si me permiten las palabras de un catedrático de una universidad de Cataluña, que decía que era cuestión de normativa. Decía, usted puede estar regando con un agua regenerada en unas condiciones determinadas y se le puede aplicar una normativa sancionadora, una normativa. Pero alguien puede estar regando la parcela de al lado con agua procedente de un pantano, que puede ser infinitamente peor, pero como no existe normativa no le van a penalizar absolutamente con nada. Es cuestión también a veces de normativas. Sí, al final esto es lo ilegal o lo alegal. Efectivamente. ¿Cuáles son los retos que ven por delante en la agricultura a nivel de agua? A nivel de agua. He comentado. Sí. Entiendo que los retos que tenemos en la provincia de Almería se han abordado desde tiempo A. Hay que partir de la idea de que el agua es básica para la agricultura de regadío. Sin agua no hay agricultura de regadío, y en Almería tomamos conciencia de eso hace ya décadas. Entonces aquí se optó por el riego localizado frente a los riegos a manta, los riegos de inundación. Hace más ya de medio siglo. Aquí se ha avanzado muchísimo en el tema de digitalización del campo, del regadío, y eso yo creo que nos ha hecho pues ser pioneros en muchas cosas y nos permite estar donde estamos, porque yo a veces he pensado, si la superficie de regadío que hay en la provincia de Almería tuviera que regarse como cuando yo era niño, metiendo las botas en el chorro de agua y demás, no sería posible. No sería posible tener esta dimensión que tenemos actualmente. Por tanto, creo que Almería está muy avanzada. Almería es un ejemplo, es un paradigma en materia de buen uso del agua, y creo que por ahí deben ir los tiros. Quizás no todas las agriculturas que hay en este país puedan abordar en las inversiones que requiere ello, pero allá donde se puedan abordar, se abordan. Unas serán más exigentes económicamente, otras menos, pero al fin y al cabo todas deben ir encaminadas a favorecer.
Teniendo en cuenta además que los regadíos de inundación en determinados sitios son muy interesantes desde el punto de vista medioambiental, porque contribuyen a lo que llamamos técnicamente a laminar los flujos de agua, es decir, que todas esas avenidas se vayan repartiendo y no causen daño a agua abajo, y paralelamente contribuyen a hacer recarga de acuíferos. Entonces, los sistemas de riego tienen sus peculiaridades que no debemos desdeñar. Hay que pensar que los sistemas de riego por inundación lo hacían ya los asirios hace ya algunos miles de años, y que, bueno, gracias a ellos se han podido, hacer recarga de acuíferos. El Bajo Andará es un claro ejemplo, con el sistema de boqueras, que evitaba que las avenidas del Andará hicieran daño en la costa y que permitían, como he dicho antes, aportar limos, muy importante para enriquecer el suelo, y aportar la recarga de acuíferos, que también lo es. ¿Tiene futuro, por tanto, el sector? Totalmente. Tiene un futuro. Almería es la mayor potencia agrícola. Esto no va a parar. Desde las comunidades de regantes vamos a seguir apostando por garantizar la calidad y la cantidad, el volumen necesario para que las agricultoras puedan seguir desarrollando su actividad. Pues muchísimas gracias a ti. ambos, y nosotros ponemos el punto y final aquí. Yo creo que con ese mensaje queda todo dicho. Tiene mucho futuro, las comunidades de regantes van a seguir trabajando además por ello. Mañana conmemoramos el Día Mundial del Agua, y es que pues, el agua es vida y mucho más para nosotros aquí en la provincia de Almería, así que tengan un feliz Día Mundial del Agua. Adiós.